Buenos días con todos y con todas. Mi nombre es Ramón Herrera Salazar. Soy docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y el día de hoy tengo, la verdad es que el placer, el encanto de participar en esta mesa en la función de moderador en el segundo día del Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil organizado por el Diplomado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. El día de hoy nos acompaña la magíster Elena Montalvo, que presentará un trabajo, hará una presentación acerca del trabajo, perdón, de Enriqueta Herrera, una aproximación a las leyendas y fábulas peruanas. Antes de empezar, voy a hacer la descripción académica de la magíster Elena Montalvo Hernández. Elena Montalvo Hernández, magíster en promoción de lectura y literatura infantil por la Universidad de Castilla-La Mancha, especialista en literatura infantil de Latinoamérica y el Caribe por la Universidad de Zaragoza, especialista en mediación de lectura por la Cátedra de Lectura, Escritura y Bibliotecas del Perú, licenciada en Educación en la especialidad de Lengua y Literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal, bachiller en Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se desempeña como investigadora, docente, mediadora de lectura, asesora de proyectos y tallerista en lo que respecta a educación, literatura peruana e hispanoamericana, literatura infantil, mediación de lectura, escritura creativa y producción de libros cartoneros. Actualmente cursa la 10ª edición del Diplomado Internacional en Promoción de la Literatura Infantil y Juvenil, impartido en la Fundación Harp Helú Oaxaca y la Universidad de La Salle Oaxaca en México. Asimismo, viene trabajando en el proyecto Mediación y Formación de Lectores, construyendo experiencias literarias en docentes, proyecto beneficiario de los estímulos económicos 2023 e impartiendo el taller de mediación de lectura, tradición oral y literatura infantil y juvenil en la Escuela de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenida, Elena. Buenos días. Buenos días, muchas gracias Ramón y a todos por la presentación y a todos los que nos acompañan esta mañana. Efectivamente, nos hemos reunido el día de hoy para conversar en torno a lo que es Enriqueta Herrera Grey y una aproximación a las leyendas y fábulas peruanas del año 1945. ¿Me confirman si pueden ver el PPT, por favor? Se puede ver. Perfecto, Ramón. Continuamos entonces. Bien, nosotros tenemos en lo que respecta a leyendas y fábulas peruanas, dos ediciones. La primera edición, de alguna manera, sale en el año 1945 y la segunda edición en el año 1963. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la primera edición, que es la que nosotros vamos a desarrollar en este momento. Bien, dicho esto, vamos a iniciar. A pesar de la difusión masiva que en nuestro país tiene la mediación lectora, la verdadera producción y crecimiento editorial de la literatura infantil en el Perú son incipientes aún. Los estudios críticos literarios en torno a los títulos que nosotros consideramos fundacionales, lo que nos imposibilita establecer alcances, de repente replantearnos el lugar de la literatura para niños en el canon de la literatura peruana y poder realizar una sistematización de textos infantiles de publicaciones a nivel nacional. Sin embargo, hay trabajos que nosotros debemos tener de alguna manera en la mira, porque no podemos desmerecer por el esfuerzo que ellos han hecho en, de alguna forma, tratar de ubicar estos estudios literarios. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la propuesta de Francisco Izquierdo Ríos, con su estudio sobre literatura infantil en el Perú, en el año 1969. Danilo Sánchez Lión, con el libro Literatura Infantil, Magia y Realidad en 1986. Jesús Cabel con su artículo Derrotero para una historia crítica de la literatura infantil y juvenil en el Perú en el año 2000.
Jorge Eslava, con su Paisaje de la Mañana, esbozo para un curso de la literatura infantil peruana en el 2017, y ahora recientemente a la investigadora Carolina Estrada, con su artículo Historiografía del libro infantil en el Perú del año 1929 a 1991, publicado en el 2022, puesto que son referencias claves en torno a los estudios literarios que mostrará nuestra LIC peruana. Bien, esta investigación de Enriqueta Rey tiene un propósito. El propósito de cuando decidimos realizar esta investigación era contribuir de una u otra forma a esa crítica a través de la revaloración de leyendas y fábulas peruanas, que hoy en día en la actualidad no son de alguna manera de fácil, digamos que no hay un público lector que continúa leyendo este tipo de obras. Obra de la escritora aún no estudiada, Enriqueta Herrera Gray, cuya producción está ligada al influjo formativo del concepto de identidad y nación, entendida esta última como una nación híbrida, que propone un acercamiento con el público lector infantil a través de las lecturas locales realizadas en hogares y en escuelas. Asimismo, vamos a evidenciar nosotros en sus textos una propuesta estrechamente ligada a la pedagogía, propia de esos tiempos y procedente del legado de Mercedes Cabello de Carbonera, Clorinda Mato de Turner e incluso de Angélica Palma, que buscaban educar a través de la ficción. Para ello, vamos a dividir la sesión de hoy día en la propuesta de investigación en 3 apartados. En el primer apartado hablaremos sobre la literatura infantil en el contexto cultural peruano y nos centraremos en cómo es esta definida y su relación con el canon literario. En el segundo apartado hablaremos de la propuesta de una literatura nacional de Enriqueta Herrera, y en el tercero realizaremos el análisis de la leyenda La Laguna Maravillosa, realizando tanto el método hermenéutico como las categorías andinas. Esta última con el propósito de que ustedes puedan evidenciar toda la teoría que vamos a hablar en estos 2 primeros apartados. Bien, entonces el propósito de esta investigación es articular campos como la teoría, la crítica, la literatura infantil que encaminen a la niñez y juventud peruana hacia ese encuentro, hacia ese entorno con su realidad y contexto cultural. Bien, iniciamos. En el primer apartado vamos a conversar acerca de la literatura infantil en el contexto cultural peruano. Es muy importante que antes de que nosotros hablemos de un estudio o de una obra, nos contextualicemos para poder entender el propósito de esa producción en ese determinado tiempo. Entonces, vamos a iniciar. Durante la literatura infantil peruana, vamos a ver que hay un enfoque integrador que aborda tanto su aspecto académico como social. Por lo tanto, es imposible dividirlos y aparecen 3 posturas claramente definidas. La primera, en la que podemos concebir a la literatura infantil peruana como una literatura escrita para los niños. La segunda, en la que podemos definirla como una literatura escrita por los niños. Y la tercera, una literatura que los niños toman como suya. Me explico. Cuando decimos una literatura escrita para los niños, es aquella en la que nosotros podemos delimitarla, pensarla y crearla para un público determinado, para ese público lector infantil, en que está escrita de repente en un lenguaje especial, lleno de endulcoramientos y temas simples, que representan una copia inequívoca del mundo infantil. Cuando hablamos de esta literatura escrita para los niños, concebimos pues a los niños como un símbolo de cognición primitiva, ¿no? En que las producciones tienen que estar retratadas de forma cándida, por lo que nos permiten un profundo análisis. Sin embargo, nosotros sabemos obviamente que la literatura simplemente tiene el adjetivo de infantil, pero que ésta tiene que poseer absolutamente todas las características y calidad estética, al igual que una obra literaria, y que ésta puede ser leído por personas desde 0 hasta 99 años. En segundo lugar, hablábamos de una literatura escrita por los niños, de una literatura en la que el niño es el agente,
¿no? Es aquel que de alguna manera elabora sus propias producciones. Y esta elaboración de producciones se ve ya desde el año 73 en la revista Urpi. Y hoy en la actualidad vemos que muchas de estas producciones escritas por niños se ve reflejada a través de las creaciones de libros cartoneros. Y una literatura que los niños no toman como suya. Es aquella literatura en la que en un momento no se crea para un público infantil, sino que de alguna manera se gana, ¿no? Este público gana este público este tipo de literatura. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de Valdelomar y Eguren, donde tanto Miss Orquídea y la niña del poema La niña de la lámpara azul no fueron creadas en un inicio netamente para un público infantil. Sin embargo, ahora, a pesar de los años, aparecen ligadas a este corpus infantil. Sin embargo, nosotros debemos precisar que los criterios que deben determinar una validez de un libro infantil no solo es al público al que va dirigido, sino también tener en cuenta su valor estético, en el que se evidencien estructuras y temáticas. Pedro Cerrillo, por ejemplo, nos define que este tipo de literaturas tienen que tener un nivel técnico y una estructura literaria. Las narraciones deben contener la estructura clásica de un inicio, un nudo y un desenlace. Debe haber en ellos una linealidad narrativa. Deben estar ubicados en un determinado tiempo y espacio. Y en lo que respecta a contenidos, deben abordar absolutamente todas las temáticas, aunque con presencia de elementos recurrentes, como encontramos personajes fantásticos, elementos argumentales que implican viajes, cambios radicales de suerte, y a este que nos dice Pedro Cerrillo, yo le agregaría uno más, el que presenta la presencia de elementos sorpresa, que son aquellos capaces de producir asombro y lograr captar la atención del lector, al realizar conexiones que les permitan unir una historia con otra. Bien, explicado una aproximación a la definición de la literatura, vamos a ver a esta literatura infantil peruana y su relación con el canon literario. ¿Sí? Las historias literarias nacionales han tenido siempre como sus ejes centrales a un canon, es decir, vamos a explicar qué es un canon. Es una selección de libros y autores más representativos de su tradición. Si bien esta propuesta está ligada a una visión de una nación homogeneizadora, debido al legado que nosotros hemos tenido del nacionalismo decimonónico, constituida un único sistema literario. Sin embargo, esta idea de un canon homogenizador no podemos tenerlo en nuestra nación, en nuestra tradición. Al contrario, nosotros en nuestra tradición planteamos la propuesta de un canon nacional autónomo, con una entidad heterogénea que refleja a una sociedad desgarrada, fruto del violento choque cultural entre lo occidental y lo andino, también sintetizada por Arguedas como un país de todas las sangres. Esto es importante para que podamos captar la esencia de lo que vendría a ser la obra de Enriqueta. Así nuestra literatura, como vemos, es una realidad contradictoria en la que van a existir diversos sistemas literarios. Cornejo Polar, por ejemplo, nos plantea la existencia de tres sistemas literarios. Vamos a hablar de una literatura culta en español, de una literatura popular en español y de una literatura en lenguas vernáculas. Por el contrario, el maestro García Bedoya sostiene que no solo debemos restringirnos a una visión canónica, sino que debemos ir más allá, ampliar un corpus textual donde se colocan manifiestos como crónicas, textos religiosos, entre otros, donde podemos discutir lo estético, pero también resulta relevante lo cultural. Él nos propone dos tipos de discursos, uno criollo y un discurso andino, un discurso criollo y un andino, donde el discurso criollo colonial es aquel que tiene la apropiación de códigos y discursos hegemonónicos, con una variedad de matices, donde olvidan la presencia del otro, el indio, o la defienden evidenciándose en un discurso protoindigenista, donde el defender al indio es parte de una estrategia para obtener una representación. Ahora bien,
Por otro lado, tenemos al discurso andino. Producido por las élites andinas, proponen un discurso transcultural que presenta un corpus discursivo que comprende las llamadas crónicas mestizas que se evidenciaban ya desde el siglo XVII, textos quechuas y textos del siglo XVIII, que engloba desde la etapa de la insurrección de Túpac Amaru. En esta historicidad que nosotros estamos viendo, la literatura infantil posee una reducida presencia dentro de estas sistematizaciones, ya que es considerada una literatura inferior. Por lo tanto, está reducida al sistema educativo. No obstante, los antecedentes de esta literatura podemos encontrarlos en el folclore infantil, donde predomina la oralidad a través de sus mitos y leyendas. Por otro lado, podemos decir que Leyendas y Fábulas Peruanas se va a constituir como una literatura de heterogeneidad discursiva, a través de la inserción de elementos de la oralidad peruana, de fábulas y leyendas que permiten que este discurso ficcional de Herrera se componga con la sumatoria de discursos propios de la tradición oral. La autora reafirma así su postura en cuanto a la mirada de una literatura infantil que tiene como punto de partida nuestra cultura, tradición y folclore. Continuamos. Vamos a hablar en esta parte acerca de quiénes fueron las personas que influyeron en la producción de Enriqueta Herrera. La literatura Elena, infantil peruana, dime, Ramón. un ratito nomás, decirle a los concurrentes que tengan cuidado con las cámaras que están prendidas, no vaya a ser que ocurra alguna eventualidad que pueda perturbar, digamos, el sentido del Congreso. Muchas gracias, Elena. Nada, adelante, Ramón. Bien, vamos a continuar. Les decía que vamos a ver esa influencia, esos libros, esos escritores que influyen en la producción de Enriqueta Herrera. Carolina Estrada realiza un estudio acerca de la historiografía del libro de la literatura infantil en el Perú, que data del año de 1920 hasta 1992. Vamos a tomar de esta historiografía que realiza Carolina la parte, por ejemplo, que nos corresponde a la influencia que recibe Enriqueta. Bien, nos hace un vasto recorrido entonces Carolina en torno a una variedad de publicaciones que provienen de entornos independientes o de autopublicaciones que permiten configurar una sistematización de la LIC peruana. De ahí que nosotros solo nos vamos a centrar en aquellas publicaciones que considero marcan e influyen el estilo y la temática de la obra de Herrera. En este sentido, el hito que marcará la historia de nuestra literatura infantil se da con la publicación de Juguetes de Ali de Helguera en el año 1999, por tratarse de la primera obra escrita expresamente para niños. Hacia la década del 30 aparece, por ejemplo, el libro de Angélica Palma, Contando Cuentos, donde a través de sus relatos los lectores conocerán las historias que contaban los abuelos y las costumbres de la sociedad de la época. Posteriormente, en el año 1936, aparecerá Quipus, Relatos Peruanos para Niños de María Vice, donde ella va a recopilar y recrear mitos y leyendas andinas, acompañadas de silografías, permitiendo un recorrido por nuestra historia. En 1937 se publica Niños del Collao, de José Portugal Catacora, cuyos cuentos tienen a más niños como protagonistas, que reflejan la penosa realidad educativa de la provincia. Al llegar a la década del 40, aparece Roxy, el pequeño alucinado de Carvalho, donde la novela nos permite también ese encuentro con la oralidad, la cultura y la tradición. Para la realización de la recopilación de leyendas y fábulas peruanas, Enriqueta Herrera bebe de todos estos autores, tanto la forma como se recopila de esas historias tradicionales que se rescatan, por ejemplo, ¿no?, de los pueblos. Bien, continuamos. Cuando nosotros tuviéramos que enmarcar en una tendencia a Enriqueta Herrera, consideramos enmarcarla dentro de la tendencia del indigenismo. En la producción de las fábulas y leyendas de Herrera,
encontramos referencias a personajes, temáticas y expresiones que son parte de nuestro folclore e inspiraciones de crónicas de Indias que van a reflejar nuestro acervo cultural e identidad heterogénea. Por ello, considero que debemos ubicar a Enriqueta Herrera dentro del indigenismo, ya que esta corriente marcará el inicio de una modernidad narrativa basada Ujú, basada en una tradición nacional. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que esta narrativa va a propugnar entre un marco cultural, donde incluir simbólicamente a la heterogeneidad, que ya lo hemos venido conversando hace unos instantes. Es decir, esta literatura va a proponer un nuevo orden, va a anticipar el seguimiento de nuevos sujetos y un horizonte cultural diferente, que escapa de esa visión romántica que se tenía del indio, ¿no? Tal como lo manifiesta Escajadillo, ¿no? Ahí tienen la cita en pantalla. En mi conceptualización, el término indigenismo aplicado a la narrativa no basta, pues el factor de sentimiento de reivindicación social hace falta, además, la superación de ciertos elementos o lastres del pasado, la idealización romántica del mundo indio. Un tercer factor importante, muy difícil de especificar, en abstracto se refiere a lo que llamaré a la falta de otra denominación más precisa, suficiente proximidad con relación al mundo recreado, el indio y el ande. Entonces vamos a ver nosotros que de esta forma Escajadillo establece claramente los lineamientos de la producción de la narrativa indigenista, que va a permitir vincular el texto con sus condiciones pragmáticas de la recepción. Finalmente, esta corriente marcará el inicio de nuestra modernidad narrativa, y un punto de partida de una tradición narrativa propia, tal como lo expresa Miguel Ángel Guamán, que evidenciamos en el corpus de Enriqueta Herrera. Bien, dentro de Enriqueta Herrera, ahora ingresamos al segundo apartado, que es la propuesta de una literatura infantil nacional en leyendas y fábulas peruanas. El concepto de nación generalmente estuvo ligado a la idea de raza, etnia, comunidad y pueblo. Sin embargo, ya a partir del siglo XX se maneja la sección política y la sección cultural. En este estudio vamos a enfocarnos solamente en la sección cultural. Esta última entiende a la nación, según Benedict Anderson, como una comunidad políticamente imaginada, como inherentemente limitada y que las comunidades deben ser distinguidas por el estilo en que fueron imaginadas en la narración. Omi Baba, por su parte, plantea que la idea de nación se fundamenta en el pensamiento político, metafórico y el lenguaje literario. Por otro lado, Turbino, siguiendo la propuesta de Ricord, nos manifiesta que esta idea de narración se incluye en las narraciones y que éstas construyen frente a una pluralidad de sujetos y voces que son construidos narrativamente por nosotros. Es decir, todas las versiones narrativas contienen aspectos reales o imaginarios. Siempre narramos desde una tradición a la que pertenecemos y que nos proporciona comprensión tácita de lo que deseamos saber, preguntas, interrogantes o problemas. De ahí vamos a observar entonces que los sistemas literarios van a estar estrechamente ligados a proyectos históricos y políticos de construcción de culturas nacionales. Los procedimientos discursivos y los mundos representados entonces van a constituir una privilegiada vía para conocer y seguir el devenir de los diversos proyectos nacionales que se gestaban ya en nuestra literatura. En el caso de leyendas y fábulas peruanas, apoyadas del folclore, nos van a ofrecer una variedad de formalizaciones imaginarias, la construcción de un pasado prehispánico, el sueño de un mejor ciudadano mediante la educación y la lectura, y la valorización de la heterogeneidad étnica, inclusiva y multicultural. Enriqueta Herrera bebe mucho también de lo que vendría a ser el folclore en la literatura infantil en el Perú. Desde sus orígenes, podríamos decir, la literatura infantil peruana parte de esos primeros relatos populares que se difunden de una generación a otra. Scaramutti considera que esta presenta una doble finalidad. Hay un propósito de incluir el folclore. Uno es el lúdico y el siguiente es la conservación de la tradición histórica del pensamiento de los pueblos acerca de la realidad. Por ello,
La literatura infantil nos aproxima a lo que crea y revela la comunidad y asume el compromiso estético como una de sus tareas esenciales. También vamos a encontrar presente en el origen de esta tradición que aparece no solo como medio de transmisión, sino como una forma de lenguaje que responderá a la necesidad que tienen los pueblos de comunicar identidad. En nuestro país y en general en Latinoamérica, el folclore y la literatura infantil caminan juntos, porque los testimonios no son solo producto de las culturas nativas, sino también de ese impacto de la conquista. Francisco Izquierdo Ríos nos define la literatura infantil de esta forma. En el folclore, la voz auténtica del pueblo está contenida en las mejores muestras o piezas de la literatura infantil, poesías, canciones, rondas, mitos, cuentos, tradiciones, leyendas y fábulas, ¿no? Juegos, refranes, acertijos, trabalenguas, dichos, porque el pueblo compone una íntima comunión con la naturaleza y con la vida. Scaramutti nos dice aún más. A nivel de contenido, estas producciones ligadas al folclore deben tener la presencia de un espacio mítico mágico, la descripción de una naturaleza animista, que posean, por ejemplo, dones, la participación de los acontecimientos y decida la vida de los hombres, el léxico popular, aquel léxico que recogerá las voces y forma de hablar de los pueblos. Por tanto, el folclore, aparte del entretenimiento, debe contribuir al forjamiento de una conciencia propia y que permita la reflexión sobre la realidad y propicie el encuentro con la identidad nacional y con sus raíces. Bien, ahora sí vamos a ingresar a nuestra tercera parte, que es el estudio de leyendas y fábulas peruanas. Como estábamos hablando, vamos a ver la primera edición que fue la autora es Enriqueta Herrera, y los ilustradores de las leyendas son Paco Cisneros y de la fábula Cecilia. Y esta ha sido impresa por el Ministerio de Guerra del Perú. Bien, algo muy importante que debemos conocer de Enriqueta Herrera es que ella, a pesar de su dedicación de labor docente, se va a consagrar a la investigación histórica y folclórica, heredera de la tradición de Angélica Palma y María Vice. Se propondrá recopilar mitos, cuentos, leyendas y fábulas de los diferentes pueblos peruanos que ella conoce a través de los viajes que realiza en el magisterio. Gracias a su dedicación, tenemos como fruto Leyendas y Fábulas Peruanas, libro que calificamos perteneciente al corpus de nuestra literatura infantil, debido a esta carta que realiza la autora a Gabriela Mistral. En esta carta, la autora precisa que su producción pertenece al corpus de literatura infantil. Siempre recordaremos aquí su estadía en Lima, donde ha dejado una huella que nadie podrá borrar. Por correo marítimo tengo el agrado de enviarle mi libro para niños, Leyendas y Fábulas Peruanas. Espero su opinión sobre él. Entonces vemos cómo ya Herrera desde este momento concibe y es consciente que su producción pertenece a nuestro corpus infantil y está determinado a un determinado público, ¿no? Esta fábula sin leyendas contiene 18 relatos, en los cuales tenemos, por ejemplo, las leyendas de los 8 hermanos, el árbol de la felicidad, el espejo mágico y los hombres de piedra, los hijos del sol, el vaso encantado, el príncipe que conquistó las verdes islas, la laguna encantada, basadas en lo que sería el estudio de crónicas de Indias. ¿No? ¿Por qué? Porque en ellas nos van a relatar la vida del imperio incaico, desde sus orígenes divinos, su cosmogonía, acontecimientos bélicos expansivos realizados por la élite cusqueña, las obras benéficas y castigos realizados por los principales monarcas del imperio. Dentro de las principales fuentes que tuvo ella de crónica de Indias están, por ejemplo, Miscelánea Antártica y Origen de los Indios de los Incas del Perú, de Miguel Cabello de Balboa, del Señorío de los Incas, de Pedro Ciza de León, Suma y narración de los incas de Juan Betanzos, los comentarios reales de Garcilaso de la Vega, el primer Nueva Corónica y Buen Gobierno de Felipe Guamampoma de Ayala, memorias antiguas, historiales y políticas del Perú de Fernando de Montesinos, información acerca de la religión y gobierno de los incas de Paolo Ondergado, historia de los incas de Juan de Santa Cruz Pachacuti. No quiere decir que en este orden fueron de alguna manera la inspiración, sino que la lectura de ellas llevó a hacer adaptaciones de estas leyendas que son parte de este corpus de la primera entrega de Enriqueta Herrera. También
Un ejemplo de ello, por ejemplo, tengo acá un extracto del espejo mágico. Nos dice, el príncipe Yupanqui se retiró enseguida a un lugar solitario y ahí púsose a pedir a su dios Sol que le ayudara. Por fin, tras mucho rezar, se quedó dormido. Entonces tuvo un extraño sueño. Vio que el sol bajaba hasta él en forma de un joven bellísimo, vestido con una maravillosa túnica que despedía luz. Esta pequeña cita muestra el extracto efectivamente de lo que veníamos hablando, ¿no? Está reflejada la vida en el Imperio Inca, la cosmogonía que en ese tiempo ellos presentaban. Dentro de las leyendas vamos a encontrar a Don Perezoso, las aventuras de un batán, Corazón de oro y corazón de piedra, Por qué vive el añaz debajo de la tierra, Otorongo el orgulloso, El arriero, la serpiente y la zorra, Espinito Timidín, Doña Zorra y su compadre Gallinazo, Cómo consiguió sus espinas el cuesque, El mago del tambor, La zorra vanidosa y la ranita de Puquio. Estas fábulas se caracterizan porque sus personajes son propiamente animales oriundos de nuestro país y también porque pueden ser de tipo antagonales, es decir, divididas en tres momentos: presentación de personajes, confrontación de los personajes y solución. El mundo animalístico está representado una sociedad peruana en constante lucha por la supervivencia y el reconocimiento del otro. Ese otro es ese poblador indígena en busca de una representación en la esfera social y como parte también de una nación. Por otro lado, acá tenemos, por ejemplo, una cita del espejo mágico, ¿no? Donde nos habla, aquí vamos a ver específicamente sobre la zorra, dice, ¿cómo le gusta la luna a aquella zorra? En las noches cuando el hermoso astro brillaba en el cielo, dejando su madriguera oscura, salía al campo y mientras todas sus familias se dedicaban a saltar los nidos de los guachuas y a robarles a sus polluelos, ella sentada disfrutaba de la luna. Esta, por ejemplo, vamos a ver hoy en día la adaptación del zorro enamorado de la luna, que está también basada de alguna forma, ¿no? en esta fábula. Bien, por otro lado, acompañan a este relato también los tipos de ilustraciones. Como les comentamos al inicio, son dos tipos de ilustraciones. Los ilustradores de las leyendas es Paco Cisneros y de las fábulas es Cecilia. En las ilustraciones que ustedes pueden apreciar en este momento en pantalla, vamos a ver que se caracterizan tanto por xilografías en blanco y negro y color, en la que van a primar, por ejemplo, esos cuerpos voluminosos, geometrización de formas, el uso de colores terrosos, primarios y secundarios, como el rojo, el amarillo, el azul, el verde y el negro. En estas, el indio ya no es solamente un elemento decorativo, un extra de la escenografía de nuestro país, sino que es el protagonista de este nuevo arte pictórico que contribuye al cambio del imaginario. De ahí que apoyada en el folclore, nos ofrece formalizaciones imaginarias, cuya estética permite el sueño de un mejor ciudadano mediante la educación y la lectura. Enriqueta Herrera nos dice, los maestros son los que siembran esta semilla, trabajan con tanta sinceridad para colaborar en una de estas obras interamericanas. Las generaciones que actualmente pasan por las aulas escolares van a salir de ellas llevando muy adentro en sus corazones el sentimiento panamericanista. Vamos a ver aquí también las ilustraciones, por ejemplo, de las fábulas. Vemos cómo también Cecilia manifiesta de alguna forma un acercamiento hacia la realidad del dibujar o ilustrar, por decir así, esa aproximación muy real hacia los animales. Sin embargo, podemos decir que no solo obtendremos este sentimiento panamericanista, sino que permitirá la construcción de un pasado prehispánico, la valorización de la heterogeneidad étnica, inclusiva y multicultural. Bien, vamos ahora a ver todo lo que hemos hablado acerca del proyecto de nación que tiene Enriqueta Herrera aplicado netamente en solo el análisis de una leyenda. En este caso tenemos el análisis de la Laguna Maravillosa. Para el análisis de esta leyenda me voy a basar en dos categorías. Una de ellas es la hermenéutica literaria planteada por García Bedoya y la segunda es en las categorías o tópicos andinos. Vamos a iniciar este análisis en lo que se denomina un estrato superficial, en el que vamos a desarrollar dentro del plano de la expresión un análisis de la dicción textual. Bien,
En lo que respecta al análisis del estrato superficial, referimos que todo elemento del lenguaje, entonces, puede cumplir una función estilística. En la Laguna Maravillosa vamos a ver que hay un nivel sintáctico en el que predomina la parataxis, evidenciada en el uso de oraciones cortas, que el uso de oraciones cortas, entrecortadas y frases breves son propias de un enunciado oral. En el nivel léxico, vamos a ver que en la producción de Herrera se empleará un lenguaje estándar y de variabilidad lingüística. Este se expresa tanto en la voz del narrador como el personaje. Y evidenciamos, por ejemplo, la presencia de peruanismos de procedencia quechua, como el nombre de la pastorcita Sumac, y las descripciones relacionadas a su costumbre. Cito, llevaba en su bolsita de viaje granos dorados de cancha muy bien tostados por su madre, un buen trozo de charqui y un cantarito de sabrosa chicha. Dentro de la variedad diatrástica, vamos nosotros a evidenciar este uso que corresponde a una diferencia de clases sociales entre el narrador, la pastorcita y el inca. El narrador hará el uso, por ejemplo, de un lenguaje culto para contarnos acerca de esta historia, ¿no? Al igual que, por ejemplo, en este caso, el inca. Sin embargo, dentro de este soldado inca, vamos a apreciar el uso de algunos coloquialismos. Y en el personaje de la pastorcita evidenciaremos el uso de un lenguaje mucho más sencillo. A nivel del estrato intermedio, vamos a ver que podemos segmentar esta leyenda en 11 secuencias. La primera secuencia vamos a hablar del pedido del Inca, en la segunda secuencia el pedido de la niña, en la tercera el inicio de la búsqueda, en la cuarta el encuentro con los gorriones, en la quinta la toma de pluma de los gorriones, en la sexta, enfrentamiento con el cangrejo negro. En la séptima, enfrentamiento con el lagarto. En la octava, enfrentamiento con la serpiente alada. En la novena, camino al palacio del Inca. Y en la décima, cura del príncipe. Y en la onceava, la recompensa de Suma. Bien, la leyenda presenta entonces, como ustedes han visto, un dispositivo de orden natural o cronológico, ya que las secuencias están ordenadas de manera consecutiva. Sucede un suceso tras otro. Por ser de esta naturaleza la trama, hay una presentación de sucesos y en la fábula un reordenamiento de los sucesos que coinciden en la presentación de las secuencias. Como vemos, la trama entonces está compuesta por 11 secuencias basada en las acciones principales de la leyenda. Esta tiene una estructura de encadenamiento, donde sus secuencias se unen como si fueran eslabones, es decir, una continúa a la otra. Su composición es abierta y aditiva, ya que ustedes, por ejemplo, podrían añadir muchas más secuencias sin alterar significativamente su estructura narrativa. Por otro lado, en el plano discursivo nos vamos a centrar netamente en esa figura del narrador, pero un narrador como un sujeto de enunciación discursiva. Mediante su discurso, él va a ir enunciándonos los sucesos y acciones que se configuran en el relato. Este narrador se encuentra en tercera persona, es un narrador omnisciente porque conoce todo lo que acontece en torno, por ejemplo, a esta historia. Conoce todo sobre los personajes, sabe cómo es la vida de la niña, sabe sus carencias y preocupaciones. Asimismo, en cuanto a su relación con la historia, vamos a ver que es un narrador extradiegético y heterodiegético, pues no participa directamente de la historia, sino su única función es enunciar ese discurso. Además, al nivel del narratario, este solo presentará teóricamente como un narratario cero, debido a que está representado lingüísticamente en el texto, ¿no? Porque nuestro narrador está en tercera persona. Por ello, será mucho más difícil que nosotros podamos ubicar con precisión el espacio, el tiempo y la enunciación. Sin embargo, con respecto al enunciado, sí podemos nosotros ubicar ello, ¿no? Vamos a ubicar el relato, por ejemplo, que las acciones transcurren en el día y en la noche y en determinados microespacios, como la casa de la pastorcita, la laguna encantada, el palacio del Inca, que presenta una modalidad de discurso directo, donde nos presenta qué dice y qué hacen
los personajes. Ahora bien, a nivel de un estrato profundo, es donde vamos a hablar acerca, por ejemplo, de los personajes, de las temáticas y de cómo es este mundo representado, vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, los personajes de esta leyenda son simples y son estáticos. No sufren una transformación a lo largo de la diégesis. Sumac puede considerarse sin lugar a dudas como un personaje principal, en tanto el Inca y el príncipe se configurarán como personajes secundarios. Aquí me voy a apoyar de las categorías andinas para que ustedes puedan entender cómo son descritos estos personajes. Como ustedes ven, en la sociedad incaica, en el ser andino, implica mucho lo que se llama la idea de complementariedad. Entonces vamos a encontrar dos pares, por decir un par masculino-masculino, que está generado a la idea del hombre guerrero, en el plano masculino y femenino, ligado, digamos, a esa mujer guerrera, indomable, en el plano femenino-masculino, a un hombre de poder dedicado al culto, y femenino-femenino a una mujer sumisa, hogareña y dedicada a las labores domésticas. Esto, por ejemplo, que nosotros vemos aquí, este dibujito, es la simetría del espejo desarrollada por Plack y citada por Rostorovsky. Y vemos que en dicha relación se va a complejizar. Para que ustedes puedan entenderme de estos arquetipos que yo acabo de plantear, voy a comentarles rápidamente. De lo manifestado, vamos a relacionar a Sumac, a la pastorcita, con el arquetipo femenino-femenino, que se encuentra en esta parte, debido a que ella es una mujer sumisa, que está presentada en la narración como una runa de un carácter modelado, que va a acatar las normas del comportamiento social que impone su comunidad. En este caso es una niña dotada de belleza dulce, pasiva y obediente, que de alguna manera contribuye a lo que es el respeto, respeta tanto la decisión de sus padres como la decisión del Inca, ¿no? Asimismo, vamos a ver el complemento que es equivalente al runa varón, porque el masculino femenino y el femenino femenino se constituyen como parte de una dualidad. En el femenino femenino sería el equivalente al masculino femenino. En este caso estaría la imagen de Inca. Miren, no lo estoy ubicando como las demás leyendas dentro del personaje guerrero, sino en esa leyenda lo ubicamos dentro del masculino femenino. ¿Por qué? Porque el Inca se muestra subyugado a una autoridad, porque debe aceptar de forma resignada los premios que de alguna manera su padre le da o no le da a este Inca. Bien, de lo planteado relacionamos también la imagen del soberano inca con el arquetipo masculino-masculino, en donde se nos va a mostrar a un inca como descendiente directo del dios Sol, así como el Salvador, ya que por medio de él los pueblos pueden salir de ese estado de caos y de barbarie, ya que es el que mejora la situación económica de Sumac una vez que traiga y consiga la forma de poder curar a su hijo. Bien, el príncipe inca, como les decía, es representado por ese arquetipo femenino-masculino, debido a que éste está incapacitado. Posee una enfermedad, lo cual lo hace frágil e incapaz de continuar con un rol asignado en la comunidad. Para lograr su cura, se le permite a Sumac transgredir este rol que tenía ella, de femenino-femenino, y asumir el rol de masculino-femenino, porque será ahora ella quien salga de alguna manera fuera de ese ambiente doméstico en conseguir esa agua mágica para que el príncipe pueda beberla y pueda curarse de esa determinada enfermedad. Dentro de la leyenda que nosotros hemos visto, vamos a ver que se presentan diversas temáticas. Tenemos la comunidad andina, la cosmovisión andina, las entidades, su rol de protectores de la naturaleza, la añoranza del pasado histórico y la remembranza del folclore infantil. El mundo representado es aquel mundo del Tahuantinsuyo o imperio de los incas. Este, al ser andino, manifiesta claramente la convivencia de las tres pachas, Taipacha, Ucupacha y el Hanan Pacha. Hay que acceder al Inca al realizar buenas acciones. También vamos a evidenciar los principios que permiten este equilibrio y armonía de la comunidad, como el de complementariedad, donde los opuestos son complementarios, tal como lo manifestamos en el análisis de los personajes. Vemos la cosmovisión andina, que es representada a través de sus dioses y entidades. Estos están representados en el dios Sol, que guiarán el camino de Sumac.
Otro aspecto importante es la presencia del sentido histórico, ya que la narración se sitúa en una determinada época de nuestra historia, la época incaica, donde muestra lo mejor del gobierno inca, sustentado en la sabiduría, el respeto de las leyes, la benevolencia de su soberano hacia su comunidad, la organización social y económica. Esto tiene un claro propósito: erradicar la idea de creer que nuestra cultura es inferior a la de la metrópoli y que podemos evocar a las historias para construir una literatura nacional. Por último, también vamos a evidenciar la revaloración del folclore a través del lenguaje, con los dichos propios de la oralidad, las costumbres, las tradiciones y las creencias, donde la oralidad se entrelaza con la escritura en la preservación de lo escrito de la leyenda, que tiene como finalidad perpetuar una práctica discursiva y cultural que consolida la identidad de la comunidad, a la que nosotros llamamos identidad de nación. Finalmente, el proyecto establecido por Enriqueta Herrera entre sus fábulas y leyendas peruanas nos demuestra que podemos forjar una literatura nacional, partiendo de la originalidad, el sentido histórico y del folclore, donde predomine la oralidad, permitiendo así la construcción del pasado prehispánico, el sueño de un mejor ciudadano, mediante la educación y la lectura y la valorización de la heterogeneidad étnica, inclusiva y multicultural. Gracias. Muchas gracias, estimada Elena, por tu disertación. Ahí voy a poner las palmas correspondientes, las palmas virtuales. Muchas gracias por el aporte crítico, que a los que por supuesto no somos especialistas en el tema, nos ubica con relación a el aporte literario de la señora Enriqueta Herrera con relación a sus leyendas y fábulas peruanas, ¿no? Yo quería, bueno, tenemos aquí un auditorio bastante nutrido. Somos alrededor de 48 personas que han estado ingresando en Wow. diferentes momentos de la charla. Les damos la bienvenida, por supuesto, a ver, perdónenme, el diplomado de literatura infantil y juvenil de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que organiza este congreso, esta actividad, les da la bienvenida. Y lo que vamos a proponer ahora, si te parece, Elena, es un micro abierto para Claro que que sí. a partir de lo que tú nos has venido relatando acerca del aporte, por supuesto, de Enriqueta Herrera, podamos hacerte las diferentes consultas. Así que todos y todas están invitados, ya sea a través del chat o micro abierto, a que puedan hacer las preguntas del caso. Yo voy a empezar, ya que tengo el privilegio de ser el moderador, voy a empezar con algo que ya te había comentado yo, ¿no? Anteriormente. En realidad son dos cosas, digamos, para comenzar, para no acaparar mucho, ¿no? La primera es que, bueno, yo tengo 47 años y una de las primeras cosas que me llamaron poderosamente la atención al leer los relatos de Enrique, las fábulas y relatos de Enriqueta ha sido a esa dimensión emocional, ¿no? Lo digo básicamente porque me vinculó inmediatamente con una experiencia de lectura que yo cultivé en la infancia, ¿no? Una lectura a través de las fábulas de Sopo, recuerdo que en aquel momento, ¿no? Pero no solamente con la lectura, sino además eh, con historias, leyendas que mi madre, natural de Amazonas, de Chachapoyas, nos contaba cuando éramos pequeños, ¿no? Entonces, hubo una vinculación inmediata, una vinculación emocional inmediata que la verdad es que me satisfizo mucho, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte por esa dimensión, ¿no? Y luego quizá relacionar quizá esa dimensión con todo con la dimensión más educativa, ¿no? Porque, bueno, una de las cosas generales que por supuesto conocemos sobre el tema de las fábulas y los relatos en general es esta finalidad pedagógica o moral, ¿no? De alguna manera moldear la conducta de los ciudadanos y las ciudadanas, en este caso desde temprana edad, ¿no? Entonces, sí me interesaba mucho, digamos, para comenzar, para abrir el diálogo, esas dos dimensiones, ¿no? Por supuesto, a partir de todo lo que tú has venido diciendo.
No, claro que sí, Ramón. Por ejemplo, todos los lectores que nos acercamos a las obras de Enriqueta Herrera, es más, la segunda edición está en línea, así que yo los invito a todos a leerla y a poder disfrutarla y trabajar. Nos va a remontar de pronto a esas tradiciones, esas noches de tertulia. En mi caso, por ejemplo, mi mamá era de Ica, entonces teníamos como que algo establecido de cuentos de brujas, de aparecidos, de relatos orales, entonces la familiaridad fue muchísimo más cuando me acerqué al texto de Enriqueta Herrera, ¿no? Es un disfrute. Recordemos que las fábulas, o sea, no podemos desligar la literatura infantil de su línea pedagógica. Esta producción de Herrera justamente es para eso. Ella tenía que educar al niño a través de la ficción, pero algo que sobresale mucho en el trabajo de Herrera es que esas fábulas que están inmersas no tienen como por ejemplo en Esopo, que teníamos la narración y nos decía, ¿no? La moraleja, esta con eso, evita, no, no, Herrera no, o sea, cuida tanto el trabajo de hacer realmente una ficción, de que sea el lector quien pueda interpretar el mensaje de esa fábula, ¿no? Y es justamente como tú nos decías, qué interesante sería que nosotros pudiéramos llevar a las aulas hoy en día estas fábulas, que si bien ustedes me dirán, pero leen, es un libro que es del año 45, ya está bien, es un libro que es del año 45, son ficciones que nos permiten ser leídas en este momento en aula. Muchas veces estamos dejando de lado ese acervo propio de nuestras lecturas tradicionales, ¿no? Por ejemplo, podemos iniciar de repente leyendo las ficciones de Enriqueta Herrera para luego, ¿por qué no motivar a que los propios alumnos nos traigan sus propias recopilaciones y nosotros las podamos, por ejemplo, realizar en producciones de libros cartoneros? Acerca de, no sé, podemos de repente recopilar, de repente tenemos un alumno que es de digamos, de algún determinado departamento de nuestro país que puede tener sus vivencias, sus costumbres, sus creencias, ¿no? Y tenemos a otro que también está en Lima y podría él también recopilar ese tipo de historias. Y yo creo que este tipo de leyenda sería muy motivador de ser leído en clase por tres cosas. Nos permite, lo primero, una lectura de una voz alta, hacer lectura en voz alta. Los textos no son muy largos. Segundo, nos está permitiendo conocer y crear identidad nacional a través de las lecturas. Y tercero, que nos invita a que nosotros también podemos ser creadores y recopiladores de obras. Bien, Ramón, espero haberte podido responder. No, excelente, excelente. No, no, no solamente me has respondido, sino que además me has invitado a más preguntas. Por ejemplo, eh, no conozco mucho. Aquí hay muchos educadores en sala, quizás les puede interesar. A mí me interesa por lo menos saber cuál es el rol o la ubicación que relatos, leyendas, fábulas tiene hoy día en la currícula escolar, ¿no? O sea, estoy desvinculado del colegio, como comprenderás, pero entiendo e imagino que antes tenía una ubicación central. No sé si hoy día eh, eh, sigue teniendo ese papel fundamental que en años anteriores tenía. No sé cuál es tu apreciación en ese sentido. Ujú. Antes, por ejemplo, se daba mucho importancia también en las escuelas a lo que era la oralidad. Hoy en día, por ejemplo, se están sentando, esto no es una crítica, sino es una observación para poder mejorar. Últimamente se liga mucho la lectura solamente a cuentos. Y como que nos hemos estancado en ese tipo de género, por decir así, ¿no? Que solamente se lea narrativa y se lea narrativa de tipo cuentística, ¿no? Y olvidamos de pronto la lírica popular, que es parte también de nuestra tradición. Olvidamos la lectura de leyendas y de fábulas, porque consideramos de repente que no tiene tanta importancia porque no son escritas por un autor, cuando lo rico de esto es que ha nacido y se conserva parte de los pueblos, ¿no? Y es más, hoy en día, por ejemplo, muchos me dicen, no, es que no vamos a leerle, por ejemplo, una fábula o una leyenda a los chicos porque tienen 10, tienen 11, no, qué aburrido, o sea, a ellos no les va a llamar la atención para nada leer eso. Pero sin embargo, vemos que hoy en día de estas leyendas también, o sea, hay, digamos, unas reescrituras. Lo rico de una literatura oral es que no hay una literatura oral única.
sino que al ser oral justamente hay varias versiones. Entonces Claro. puede de alguna forma hacerse varias reescrituras. Por ejemplo, ¿no? La historia de un Batán, que lo tiene Enriqueta Herrera, un niño de 5 o 6 podría disfrutar de la misma manera a la historia de la tortilla corredora, que es muy similar a esa literatura oral de Chile, ¿no? Donde el Batán sale, en el caso de la leyenda de Enriqueta Herrera, el Batán sale corriendo para no ser llevado a ser colocado en la cocina, y en la tortilla corredora de una tortilla que se escapa antes de ser cocinada. Entonces empieza a correr y pueden encontrar ese tipo de similitudes, de discursos. Incluso, por ejemplo, para unos chicos, yo los invitaría a leer, por ejemplo, Guaira, que son, acá tengo uno, por ejemplo, que son este tipo de libros que están en formato cómic, que también nos hablan, por ejemplo, sobre discursos de tradición oral, ¿no? Hay una leyenda, Guaira, se nos refleja claramente la cosmogonía y los vamos acercando de alguna manera recreativa, ¿no? De una manera distinta. Ujú. Excelente. Elena, ¿y tú conoces alguna experiencia educativa concreta, específica aquí en el Perú, donde haya esta revalorización, si se quiere, de los relatos y las fábulas? Sí, claro. Mira, tenemos, aquí yo trabajo mucho con lo que es capacitando a docentes. Entonces, he tenido la A ver, oportunidad. un ratito, Elena. Cuidado con el volumen, por favor, los presentes. Si Sí, he quieren guardado. participar, aló, cuidado con el volumen. Se pueden apagar sus audios. Que nos apoyes en la Mario, de parte repente, técnica. Ya lo Mario, hizo de Mari. repente podemos. Ahí está, ya está, perfecto. Listo. No, los que quieren participar, háganlo, por favor, Claro, levantando por la mano. supuesto. Encantados Estamos de aquí para escucharlos. compartir. Así es. Te comentaba, conozco, por ejemplo, nosotros capacitamos, yo capacito mucho a lo que son maestros. Entonces, por ejemplo, en Yauyos, en la provincia de Yauyos, ellos, por ejemplo, han hecho una recopilación de las leyendas de su zona, ¿no? Y han creado sus propios libros cartoneros. Igual en Huacho, por ejemplo, se han creado las leyendas de Caquín. Entonces vemos que hay personas que se dedican de alguna manera a leer y a recopilar. Y si estamos acá en Lima, también en la comunidad Cantagallo, se hace este tipo, por ejemplo, de alguna manera, de conservación, ¿no? De relatos. La Universidad San Marcos, a través de su curso de tradición oral, también, o sea, forma a los chicos para que de alguna manera puedan ellos, de alguna manera, poder también recopilar, ¿no? Este tipo de textos. Claro que sí. Elena nos pregunta, nuestro compañero Carlos Alberto Zelaya nos pregunta si existe alguna versión actualizada del libro de Enriqueta Herrera. Bueno, de Enriqueta Herrera tenemos las dos versiones, del año 45 y la segunda versión, que es la que ustedes podrían revisar en línea, ¿no? Que es del año 63. Y qué interesante con lo que nos pregunta Carlos sería que se pudiera realizar o que algunos críticos pudieran hacer una reescritura de este libro. De repente de poder, de alguna manera, poder revalorar aún más estos textos que son tan antiguos que podemos nosotros traerlos de una forma a la contemporaneidad. Excelente, excelente. Bueno, a ver, micro abierto para los que quieran participar. Si no, voy a acaparar todas las preguntas. Yo tengo 1000 preguntas ahí, 1000 inquietudes con relación al tema. Ahí, Sonia Fernández, a ver, algo nos ha... Sonia, ¿qué nos has compartido? Ah, nos ha Creo compartido que el ese es el link. link. Sí, creo. Ah, nos ha compartido el libro. Sí, sí, Sonia, ese es el link del libro. Sí, sí, lo encontré. Ay, Es gracias, Sonia, por interesante. compartirlo. Lo voy a revisar. Muchas gracias. Por Sonia, supuesto, te animamos. Sonia, ¿conocías a Enriqueta Herrera? No, no conocía y estoy muy interesada. Yo, pertenezco al programa de Abuelas y Abuelos Cuentacuentos de la Casa de la Literatura y está fabuloso esto para llevar a los niños, porque nosotros narramos en forma voluntaria a los niños, ¿no? Mitos, cuentos, leyendas, a los niños especialmente de colegios estatales. Entonces, Y esto va a Sonia, ser fabuloso, Sonia, sí. aprovechamos tu participación para preguntarte, ¿y cuál es la reacción de los niños? ¿Cómo responden los niños ante semejante experiencia de lectura que ustedes ofrecen desde la Casa de la Literatura? Mira, la falta de libros
hace que nosotros narremos a los niños de cuentos así de memoria, ¿no? Nosotros trabajamos un cuento, eh, tenemos la estructura del cuento, validamos en la Casa de la Literatura y de ahí recién vamos a contar a los colegios, ¿no? Autores peruanos, tradición oral, como te digo, y este material va a ser interesante. De seguro que sí hay en la Casa de la Literatura, pero bueno, no lo he revisado yo, pero ahora voy a revisarlo. Y Además, bueno, encantadísima de esa. la comprometo desde ya, Elena. Pueden contar con Elena también para, en fin, cualquier cosa que pueda Exacto. potenciar aún más esa experiencia desde la Casa de la Literatura. Ujú. Claro, Elena, Elena, muchísimas gracias por tu aporte. No, no, gracias a ti, Sonia, por estar aquí. Elena, nos siguen preguntando, nos A pregunta ver. planeamiento, nos pregunta a qué corriente literaria pertenece Enriqueta Herrera. Justo cuando conversábamos dentro de la ponencia, planteamos justamente que podríamos nosotros incluir Indigenismo, a Enriqueta Herrera dentro del indigenismo, ¿no? indigenismo, ¿no? De, claro, totalmente. O sea, vemos las referencias de los personajes, las temáticas, las expresiones, o sea, todo lo que trata en ese momento de revalorar la cultura indigenista, ¿no? Claro, genial, excelente. Excelente. Bueno, yo sigo teniendo preguntas y la verdad es que se me... ¿Sabes qué estaba pensando? Bueno, estaba pensando varias cosas, pero ahorita se me ha ocurrido algo medio loco. Igual me atrevo a decir, a preguntarlo. ¿Sí? Los cuentos de José María Arguedas, ¿no? Los primeros Ajá, cuentos, creo que son los cuentos en agua, ¿puede ser? ¿La colección agua? ¿En agua? sí, Eh, son cuentos durísimos, ¿no? Recogen bueno, recogen un poco la estructura social del tiempo, ¿no? Con, sí, eso, donde estas jerarquías sociales muy marcadas, esta violencia que de alguna manera también, déjame decirte, Elena, yo he notado en ciertos cuentos de Enriqueta, cierta violencia soterrada, muy contenida pero presente, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en uno de los cuentos, creo que del oso perezoso, ¿no? El sí. oso perezoso que viene y tú sabes el triste final del oso perezoso o el triste final de la hazaña, ¿no? Este animal Ajá, que su apetito lujurioso por más oro, bueno, termina sacudido y bueno, con el suelo y todo lo demás. O sea, ahí como estaba pensando si en los libros de José María, en los cuentos de José María Argueda, no hay algo también, yo sé que son cuentos que pertenecen a otro género, pero no hay algo también de relato, de fábula, ¿no? Y ahora que has dicho que, o has enfatizado eso de que Enriqueta Herrera proviene, o la podemos enmarcar en la corriente literaria del indigenismo, ¿crees que por ahí podría haber alguna vinculación? sí, o sea, totalmente. O sea, yo siento es más, mira, si podemos ver ya en Arguedas, luego, por ejemplo, podemos ver algo muy marcado, ¿no? Enriqueta todavía lo cuida, romantiza, por decir, la parte de las leyendas en las que están lo de los incas. Vemos todavía digamos, un enamoramiento romántico, por decirlo así. Ok, Y solamente ok. lo de violencia lo toca solamente en las fábulas con animales. Así Pero es. sí, pero sin embargo, Arguedas no. Arguedas ya nos muestra la crudeza, lo que sufre, digamos, este indio como persona, ¿no? Entonces, yo sinceramente veo que hay una vinculación estrechamente ligada y como les dije, o sea, todo es oral, todos beben, porque Enrique Herrera bebe de varios antes para poder hacer este tipo de recopilación. Excelente, excelente. Ujú. El moderador nos dice, que es Mario, nos dice, el género de la fábula es por lo general considerado un género antiguo, entre comillas, pues por lo general está acompañado de una moral, ¿no? Entonces te pregunta, ¿consideras que este género tiene todavía vigencia? Elena, y acompaño la pregunta con esto que te comentaba también, ¿no? ¿Tiene vigencia hoy en día con niños que están sumergidos en todo el tema virtual? Parece que Fábula
como dice Mario, ¿no? Fábula y virtualidad, digamos, son como el agua y el aceite, ¿no? Como que están ubicados en dos extremos en la que imaginar que se pueden vincular o tocar es imposible, ¿no? Excelente Ujú. pregunta de Mario. Aprovechando la pregunta que nos dice Mario y que complementas tú, quiero darle respuesta a si tiene vigencia o no. Yo considero que sí. A pesar de hoy en la actualidad, este tipo de lectura tiene vigencia porque hay un público lector para ese tipo de texto. O sea, no serán todos, pero mientras haya un grupo pequeño que exista, por decir un grupo lector, puede leer este tipo de textos. Es más, Mario, podríamos de repente hacer recreaciones de esas fábulas en un formato como tipo cómic. Entonces vamos a seguir manteniendo la vigencia. Ahora, algo que quiero aquí enfatizar y que digamos es que no, como ustedes han visto en toda la exposición que yo he realizado, no necesariamente nuestra literatura infantil bebe de lo estético y se divorcia de la pedagogía. No. O sea, digamos que nosotros tenemos que abrirnos un poquito más a ver que hay diversos tipos de textos para diversos tipos de lectores y que cada lector tiene, por ejemplo, un gusto predominante por ese texto, ¿no? De pronto, de repente en ese texto que a él le agrades, habrá, no sé, relacionado con fábulas, de repente más a la moral, y en otros habrá textos en que sea pues más disfrute de un goce estético y de un goce literario. Excelente, excelente. Siguen aquí las preguntas. Janina Espinosa por el chat nos dice, buen día, agradecerles la información. Me gustaría saber si hay otros autores peruanas, al igual que Enriqueta y Arquedas, que puedan recomendar para niños de 10 años. Bueno, no sé si Arguedas es para un niño de 10 años, pero bueno, bueno, no sé, pero bueno, está bien, está bien. Igual somos abiertos a promover la lectura. Dice, bajo su experiencia, dice Yanina, bajo mi experiencia, bajo mi experiencia de madre, dice Yanina, perdón, veo que en la currícula de Plan Lector se abarcan muchos cuentos clásicos. Solo rescato la saga de Cholito de Oscar Colchado. No me hagan hablar a mí del Plan Lector porque ahí me pongo furioso, ¿no? No es... Todos, bueno, Ramón, todos nos ponemos furiosos me cuando pongo nos hablan de plan crítico, lector. me pongo crítico. Sí, Todos nos porque, ponemos bueno, furiosos. porque hay que decirlo, me parece que ahí predomina mucho más el tema del mercado. No, no soy un antimercado, ¿de acuerdo? Pero me parece que ahí predomina la variable mercado en detrimento de otras variables que tú en tu ponencia has rescatado, ¿no? El tema de la tradición, el tema pedagógico, en fin, ¿no? El tema de la oralidad, en fin, o sea, hay otras variables aparte del mercado, por supuesto, que a mí me parecen interesantes, pero bueno, en fin, son... Ahí levantó la mano Carmen Pacha. A ver, vamos a darle pie a Carmen Pachas para Y que luego respondemos y a luego Janina. respondemos. Ujú. Carmen, por favor. Hola, buenos días. Ay, muchas gracias, Elena, Buenos por esto días, que has Carmen. compartido. Estoy emocionadísima y acabo de recordar que alguna vez yo leí la leyenda del iguana, ¿no? Una leyenda del norte, de la costa norte, y había una iguana. Entonces me encanta investigar, comencé a revisar el tema de los moche y encontré una iguana, pero resulta que en todas las huacas de Lima, hay un gecko. Hay un animalito que es muy parecido, no es igual, es otra especie, pero hay un gecko que está en todas las huacas. Entonces yo comencé a investigar y relacioné la información de los biólogos, ¿no? Y de los arqueólogos con la información de la leyenda que había encontrado y creé una adaptación, si se quiere, que se llama el gecko de las huacas, ¿no? Y lo cuento precisamente en las Huacas de Lima. Y la reacción de los niños es increíble porque en algunos casos tenemos fotos de del gecko de Lima, ¿no? De las huacas, y los niños se sienten emocionados porque lo que les estoy contando es verídico. Inclusive hemos hecho juegos escondiendo una foto del gecko, ¿no? Donde contamos los cuentos y los niños la han encontrado y dicen, este es el gecko, pero no se puede ver porque es un animalito nocturno. Entonces, yo creo que sí genera curiosidad de la manera como se trate, ¿no? Yo no creo que las fábulas y las leyendas estén descontinuadas, pero depende cómo nos acerquemos a los niños con ese tipo de propuestas, ¿no? También recuerdo un poco a José María Arguedas, yo recién lo he conocido hace
unos 20 años, no más. Lamento esto, ¿no? Porque me he perdido bastantes cosas, pero en honor a él también, yo pienso que su lectura es para niños de costa mayores, ¿no? No es para tan chiquitos. Pero sin embargo, el Rasuñiti me pareció una cosa maravillosa y la representé con la ayuda de un danzante tijeras en un jardín acá de Lima. Y obviamente traje al danzante tijera y lo escondí, ¿no? Entonces en el momento que en el cuento dice, ¿no? Y a lo lejos se escuchaba el sonido metálico, aparece el danzante tijera y todos los niños lo miraban al danzante y no podían creer lo que estaba sucediendo. Entonces, ese tema vivencia, por supuesto que me había documentado con respecto al danzante tijera, o sea, toda una historia de investigación aparte, ¿no? Pero como resultado fue eso, llevé el arpa, llevé el violín y los niños entendieron sin que yo dijera que había muerto, ¿no? Ellos entendieron específicamente ese tema, ¿no? Que cómo del espíritu del maestro se encarna, si se quiere, en el espíritu del aprendiz, lo entendieron perfectamente sin necesidad de las palabras. Entonces, yo pienso que ese tema, depende cómo se muestren, desarrolla mucho el pensamiento crítico de los niños, ¿no? Trabaja el tema de la creatividad y me parece que es súper, súper valioso, es una nueva forma. Entonces, y con respecto al plan lector, yo pienso que cada profesor, en mi caso, ¿no? Cada profesor tiene la obligación, y disculpen que lo mencione de esta manera, de crear su propio plan lector. Eso es lo que hacemos en el colegio donde yo apoyo y en realidad es maravilloso porque trabajamos con autores peruanos vivos y es una experiencia maravillosa que los niños pueden contactarse con ellos. Entonces, si bien nosotros tenemos un tema de plan lector, seamos creativos también, ¿no? Y escojamos, busquemos autores que nos interesen y que sean, digamos, fuente de inspiración para que los niños construyan un Perú mejor. Ese era mi comentario. Y muchas gracias por todo lo que estás diciendo. Ya conseguí el libro, ya me acabo de bajar el libro de etiqueta y seguramente que ahora en la noche me lo leo. Muchísimas gracias por esos aportes, me encantan. Gracias. Muchas Ay, gracias no, a ti, gracias a Carmen, por ti. el aporte. Con respecto Elena, a lo que... Elena, aquí hay dime, otro dime. comentario y sobre A ver, esos comentarios tú sigues. Dice, Arguedas ya. tiene una fábula, Carolina Estrada nos comenta, Arguedas tiene una fábula infantil llamada Jaguar Willay, no sé si lo digo bien. Ujú. No es Sí, tan sí. conocida, dice, pero sí es posible encontrarla en Casa de la Literatura. La recomiendo, dice Carolina. Y después señala, respecto de lo mercantil, recordemos que otro de los orígenes del libro infantil está asociado al mercado. Sería interesante realizar el análisis en la perspectiva del plan lector en algún otro momento. Excelente, Carolina. Muchas gracias por tu aporte. Elena, comentarios. Bien, vamos a complementar lo que decía Carmen, lo que nos pedía también acá Yanina y comentar lo que nos decía Carolina. No, efectivamente, me quedo con lo de Carmen, dice, es la forma de cómo nosotros contamos, de cómo nosotros acercamos a ese lector, a esa fábula para que aún siga teniendo vigencia. Rescato lo que Carmen dice y siempre se lo digo a todos los maestros, a todos los papás, que antes de que, por ejemplo, realicemos una lectura de voz alta, nosotros leamos el libro, investiguemos sobre el libro, para nosotros poder ser ese referente cultural y poder desarrollar ese sentido en el niño, ¿no? Ese sentido crítico que lo impulse de una u otra forma a poder unir esa leyenda pero con su experiencia, por ejemplo, a recordar, así como nos pasó a nosotros, leímos esa leyenda y de pronto recordamos nuestras vivencias, ¿no? En una determinada época, pero también estas leyendas podemos hacer intertextualidades, de pronto relacionarlas con algún texto más actual, de pronto relacionar esto con una película, ¿no? Entonces, la idea, por ejemplo, es esa, ¿no? O sea, crear una lectura con sentido. Como nos dice Carolina, efectivamente, ¿no? Otro de los inicios de nuestra literatura infantil está relacionado a un mercado editorial, y es verdad, ¿no? O sea, nosotros, yo en esta exposición no he visto esa parte, hemos visto solamente las otras tres primeras ideas de la relación de la literatura infantil, pero nada, Carolina, cuando quieras podemos hacer un estudio sobre ello, me sumo, para poder hacer el estudio de mercado respecto a plan lector. Y en lo que nos decía Janina, efectivamente, de repente en Arguedas
puedas empezar por la obra que nos menciona acá Carolina, ¿no? Que es Fábula Infantil del Jawar Willa, pero también, por ejemplo, tenemos lo que es las recopilaciones que hace Gladys Flores Heredia, que la colección se llama Con el filo de la oreja inquieta, que también son, por ejemplo, del lexicón, y ahí también nos habla sobre estos seres que son parte de nuestra cosmovisión. Tenemos historias de brujas, historias de aparecidos, en formatos cómics. Entonces, eso también, por ejemplo, podría motivar mucho a un lector. El que yo les decía de Ricardo Lazo, que también es Guaira, y podríamos efectivamente toda la saga de Óscar Colchado acerca de Cholito, y es más, los invitamos el día de mañana para que nos acompañen a la presentación del libro que tendremos póstumo del maestro Óscar Colchado, y también, ¿por qué no?, revisar, por ejemplo, Memorias del aire, el agua y el fuego de Jessica Rodríguez y Carlos Garaya. Bien, Ramón, gracias. No, Elena, bueno, no, Mario, no sé cómo Disculpa, vamos con el tiempo, si de mí si de mí depende, yo disculpa, sigo porque Elena, has tocado. ¿podrías repetir con el filo de la oreja algo más? Ah, Con el filo de la oreja inquieta, se llama la colección que recopila Gladys Flores Heredia. Con el filo de la Gracias. oreja inquieta. Sí, sí, con el filo de la oreja inquieta. Ahí está. Bueno, espero estar escribiéndolo bien. Con el filo de la oreja inquieta. Ahí Sí, está. así se llama la colección. Ujú. Excelente, excelente. Eh, bueno, yo sigo preguntándote hasta que Mario me diga ya, Hasta aquí que Mario nos acabó diga todo. ya. Ujú. Sí, sí, ya apagamos las luces y nos vamos, ¿no? No, ¿sabes qué? O sea, a partir de esto último, más bien que has dicho, esta colección, que creo que es la que has ahora mencionado, donde aparecen, o sea, donde hay historias de aparecidos, ¿no? Ahora, Ujú. toda, hay un tema, es como toda esa literatura está como confinada, ¿no? Está como invisibilizada de alguna manera, ¿no? No voy a renegar, por supuesto, de la literatura contemporánea que cultivamos hoy en el Perú, ¿no? Digamos, nuestros autores consagrados que cultivan, pero siento que esa dimensión que está en relación directa con nuestras, en fin, nuestras tradiciones, nuestras historias regionales, nuestras historias locales, van como en retroceso siempre, ¿no? O sea, como que están confinadas no solamente a una edad, sino además a un tipo de discurso que no sé si llega a catalogarlas como literatura, a reconocerlas como literatura, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, te decía, mi madre de Amazonas de Chachapoyas nos contaba estas historias de pequeños, de aparecidos, de muertos, de gente del Amazonas y todo lo demás. No recuerdo, no recuerdo, y cuando digo que no recuerdo, quiero ser amable, quiero decir, es que nunca se dio, no recuerdo que en el colegio esa experiencia tan rica, esa experiencia literaria, oral, literaria, haya pasado. Claro, ¿qué me mandaron a leer? A Mario Vargas Llosa. No, no, Arguedas. No digo que no se vaya a leer, no digo que no se tenga que leer eso. Hay que leer, por supuesto, eso, ¿no? Recuerdo que me mandaron a leer a Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, bueno, en fin, el clásico, ¿no? La poesía española, los clásicos, ¿no? Pero, pero lo que hizo este canon, digamos, más consagrado en las instituciones educativas fue desplazar completamente, desterrar completamente toda esta riqueza oral que en este caso a mí me venía por el lado de mi madre, ¿no? Entonces, ahí hay algo que, bueno, yo le llamo confinamiento, si se quiere, ¿no? Invisibilidad, casi subordinación de estas cosas, ¿no? Nadesha Rodríguez nos ha levantado la mano, vamos a darle la palabra a Nadesha. Nadeshda, perdón. Sí, gracias. Buenos días. En primer lugar, felicitar a la universidad, a la ponente y a los organizadores de la UARM. Bueno, este año nosotros hemos tenido el resultado de la comprensión lectura en el país, ¿no? Sabemos que a raíz de la pandemia los índices de comprensión lectora se han reducido.
Y entonces, en vista de que, bueno, en algunos casos los planes lectores se llevan a cabo en plataformas digitales donde los textos son fragmentados muchas veces, es decir, existen categorías, ¿no? Por géneros o por gustos del estudiante, pero son textos fragmentados. Eh, ¿Qué estrategia podríamos utilizar desde el punto de vista digital para poder implementar las lecturas de leyendas y fábulas? Porque, como lo han señalado Carmen, ¿no? Depende mucho de cómo lo enfoquemos de manera vivencial, pero ahora muchas escuelas utilizan las plataformas digitales, ¿no? Para llevar a cabo los planes lectores. Y sobre todo si se trata en el caso de leyendas y fábulas, de rescate, se podría decir, ¿no? Para poder revalorarlos, que tienen un lenguaje antiguo y todo lo demás, ¿cómo podríamos hacer nosotros para poder eh, poner en valor, ¿no? Esta propuesta que ya viene pues de 1945. Gracias. Ok, Nadisha, vamos a responder rapidito a Nadisha y a Ramón. Efectivamente, Ramón, mira, yo cuando estudié en el colegio público, no tuve la suerte de tener esa profesora que me leyera ese tipo de cuentos porque consideraba que no eran apropiados para ser leídos. Pero sin embargo, en las horas de receso, con las chicas del colegio hacíamos competencia, quién sabía más historias de terror de leyendas andinas. Entonces yo, por ejemplo, que Excelente. venía heredera por parte de mi abuelo de Huancayo, tenía toda esa tradición andina y a mí me encantaba contar las historias de los aparecidos, pero justamente seguir transmitiendo en parte de esa literatura oral, ¿no? Y así era como nosotros, o sea, en la época del colegio, disfrutábamos de eso, o sea, quien más aterrorizaba a su compañero, por decirlo así, era el que sabía más leyendas o sabía más historias, ¿no? Y con lo que nos dice Nadella, sí, a veces vemos lo digital como de pronto una brecha que nos impide de repente un acercamiento, pero vamos a tomar también lo lado bueno de lo digital. Si vemos que es una lectura fragmentada, porque a veces cuando nosotros hacemos lectura en voz alta, podemos leer hasta un determinado punto, por ejemplo, donde los dejamos como con esa cosita de que, ay, ¿qué pasó? Y quiero continuar para poder continuar el relato. Ahora, puedes hacer uso, por ejemplo, de los book trailers, ¿no? De pronto, de frente vamos a hablar sobre una determinada leyenda y ver si ese libro que tiene la leyenda tiene un book trailer. O por qué no, de repente realizar con los chicos, ya que están relacionados, en hacer de repente videos, ¿no? En torno a la lectura que tú en este momento estás proponiendo. Algo muy bonito que a mí me gustaba hacer era compartir, por ejemplo, a través de WhatsApp, extractos de poesía lírica. Entonces, eso también de repente podrían aplicarlo, ¿no? O sea, cada alumno se encarga de hacer un determinado relato y puede de alguna forma producirlo. Otra forma de usarlo digital es, por ejemplo, hoy en día se llama la existencia de fanfics, ¿no? Por ejemplo, de lo que escriben los fans acerca de los finales de algo que no le agradó mucho. Entonces, podrían hacer lo mismo. Leen una leyenda y supongamos que a los chicos no les gustó el final de esa leyenda, entonces creamos fanfics. Entonces, estamos utilizando de alguna forma también el medio digital. Bien, espero haberte podido responder. Elena, excelente presentación, excelente intercambio. Te queremos agradecer infinitamente y más allá, como diría el gran Lifeon Jer, te queremos agradecer este tiempo que nos has dedicado, eso, para recordar una experiencia más de infancia que tiene vigencia el día de hoy, un poco también para animar y promover entre los educadores, los mediadores, por supuesto, la promoción, promover la lectura de las fábulas y las leyendas. Y bueno, y agradecerte a ti, palmas virtuales para ti y por supuesto agradecer a todos los participantes que han estado con nosotros durante esta hora y media. Los seguimos invitando, por supuesto, a la siguiente actividad que se da en algunos minutos más. Viene Campo en Formación, textos claves para la crítica literaria infantil a juvenil.
Editoras Macarena García González, Evelyn Arispe y Andrea Casals Gils. Van a hacer la presentación del libro, la ponente será Macarena García González y Mario Grande será el moderador. De mi parte, Ramón Herrera Salazar, me despido sin antes, bueno, antes por supuesto agradecer a Mario Grande en fin, la participación y seguir invitándoles en todas las actividades de este primer Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, organizado por el Diplomado de Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad Antonio Reyes de Montoya. Buenos días con todos y con todas. Muchas gracias de nuevo, Elena. Muchas gracias a todos por haber estado conmigo, acompañándome en la ponencia, y los invitamos a seguir, por favor, disfrutando de este congreso que hemos preparado con mucho cariño. Un abrazo y cuenten conmigo para lo que necesitan. Adelante, chao, chao.